Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a los suscriptores, a los que no sean suscriptores les pido suscríbanse. Y tenemos el pronóstico para el partido de este sábado 3 de diciembre entre Argentina y su similar de Australia. Va a ser jugado en el estadio Ahmad bin Ali a las 16 horas horario de Argentina por octavos de final. Así que bueno, esperamos, hay algunos cambios en Argentina, así que estamos viendo a ver si hay alguna diferencia con la predicción anterior. Está en duda Di María, sería muy importante por el tipo de funcionamiento que tiene Australia, las incursiones de Di María, no en diagonales y demás, por lo que estuve viendo de las tácticas de Australia. Sí, me gusta el fútbol, además de tirar las cartas, así que bueno, ya vamos directamente a ver qué cartas hay. Para Argentina, para Australia, para Argentina, para Australia, para Argentina la identificatoria, para Australia su carta identificatoria del partido, para Argentina, para Australia, para Argentina y para Australia. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos acá, cómo se va a desarrollar este partido y cómo le irá a la escaloneta en estos octavos de final. A ver si el equipo va a encontrar realmente la forma que tiene que tener para seguir en este mundial de manera competitiva. Vamos a acomodar bien las cartas, siempre me quedan un poco torcidas, pero bueno. No estoy muy tranquilo, creo que la gente que de alguna manera, vamos a ver las identificatorias para Argentina y para Australia. Hay gente que dice, bueno, subestima al rival, dice, no, Australia no tiene historia de fútbol, demás. Los partidos en este mundial hay que ganarlos, ya estamos viendo muchas muestras de grandes selecciones que, salvo Francia, han tenido, y bueno, Francia perdió su último partido también, ¿no? Así que hay cierta zozobra y no es tan fácil. Bueno, vamos dando vuelta a las cartas. En la anterior predicción me salió que Argentina iba a los penales, yo espero no pasar por ese sufrimiento. Veamos cómo va esto. Y ahora voy a analizar todo lo que nos salió. Bueno, estamos más o menos, vamos a ver. Bueno, la carta identificatoria de la selección argentina de fútbol, la escaloneta, la selección de Scaloni y de todos nosotros, los que queremos esta selección, los que la seguimos desde siempre, es el ermitaño. El ermitaño tiene que ver con la sensación de tratar de dejar que pase el tiempo sin apurarse. Eso es lo importante para esta selección argentina, para no poner en riesgo este partido. Son partidos largos, son partidos que tal vez puedan ir a un alargue, que tal vez tengan penales, o sea, hay que mantener el equipo bien, por más que hoy en día hay bastantes cambios y se puede renovar el equipo, pero es muy importante las instancias de cómo salir a jugarlo. Argentina sale a jugarlo con una posición un poco conservadora en cuanto a las posiciones, cuidando las marcas y sin arriesgar demasiado, pues estos partidos son así, son como dicen vulgarmente mata-mata, ¿no? O sea, o ganás o te vas a casa. Así que hay que tener cuidado, el ermitaño, Argentina sale bastante precavido. Y Australia sale renovado, después del partido que tuvo con Dinamarca. Australia es una real apuesta de su gente, están muy entusiasmados y hasta han puesto pantallas en la calle para ver el partido. Se festejó en Australia, se festejó la clasificación a octavos, así que hay mucho entusiasmo y está el loco. El loco es aquel que, a pesar de tener cierta inexperiencia, tiene todos sus sueños en la mano y busca progresar. Así que Australia quiere ganar, está muy entusiasmado y tiene todas las posibilidades también de hacerlo. Bueno, vamos a ver cómo arranca el partido, cómo se va desarrollando. Arranca con la carta de la emperatriz. La emperatriz, ya se los dije, yo la identifico con lío, por muchas circunstancias me pasaron cuando tiro. Así que arranca con un Messi bastante iluminado, intentando flanquear la defensa, que son muy fuertes de arriba, son muy fuertes en cabecear y en despejar del área y salir rápido contragolpe. Un poco parecido a Polonia, pero para mí con muchísimas más alternativas que Polonia. Polonia era un pelotazo a Lewandowski, a ver si la bajaba, a ver si alguno agarraba un rebote. Acá hay circulación por los costados, hay velocidad
y hay mucha fortaleza física. Pero bueno, acá lo que les puedo decir es que está el diablo para Australia y Messi para Argentina. Nos podemos imaginar que Argentina puede tener una ventaja acá. La segunda carta es el sol. Ojo, esta ventaja no quiere decir que exactamente a los 15 minutos del partido va a haber un gol. Pero bueno, esto se puede ir corriendo, faltan algunas horas para el partido, pero Argentina conseguiría una ventaja. Está más que claro, Messi y el diablo del otro lado, la emperatriz, Argentina dominando. El sol, segunda carta de Argentina, una carta excelente, y las dudas en Australia. Australia empieza a repensar si realmente está a la altura del partido, el equipo empieza a tener muchísimas dudas y la Argentina lo explota. Podría haber más diferencia a favor de Argentina. Muy distinta a la tirada que hice el otro día. Tal vez tenga que ver con los cambios, la verdad que no sé exactamente qué hicieron en la escaloneta, pero bueno, sé que está en duda el Fideo Di María y nada más. Pero vamos a ver qué pasa, y sé que el técnico también está tomando precauciones, lo cual me parece muy, muy acertado, y que no se prenda el exitismo de le hacemos 4, le hacemos 5. Así que bueno, está esto, que ya sabemos cómo es. El juicio final para Argentina, o sea, el momento de afirmarse en el partido, de que no vuelvan los fantasmas que por un momento vuelven a la selección, y empieza a estar mejor Australia, o sea que podría haber en esta circunstancia algún gol o alguna acción a favor de Australia. Lo que me tranquiliza es que no arrancamos con cartas negativas en cuanto a fallos o el VAR, algo que yo le tengo bastante miedo y espero que no cambie de acá a mañana. Acá está el juicio y Australia podría tener una ventaja, pero la ventaja es de Argentina, sigue teniendo alguna ventaja. Parecería, no puedo afirmarlo, pero parecería un 2-1, 2-0 por ahí, llegar al segundo tiempo y que haya un 2-1. Y al final sale la carta del mago, que es cuando Argentina logra dominar y encontrar su juego. Tiene todas las herramientas el mago tiene las copas, tiene los oros, lo ven en la carta, la espada y el basto. O sea que el mago es aquel que puede modificar todo, que puede tenerlo a su favor. Y la sacerdotisa del lado de Australia, que es una carta de tratar de buscar la fortaleza. Yo creo que van a pegar un poco, van a tratar de amedrentar a la Argentina, de llevárselo puesto, y no va a salir porque Argentina está muy firme, como estuvo en el partido con Polonia, que lo vimos muy firme, sobre todo Tamendi, que la verdad que tuvo un partido increíble el otro día. Así que bueno, se los digo claro, para mi predicción, Argentina, en este caso, sin subestimar al rival, no nos vayamos de tema de pensar que esto está fácil, por más que la predicción salga así. Argentina, para mí yo veo un 3-1, o incluso una diferencia mayor, puede ser un 3-0, o un 2-1 si el partido no está tan abierto como lo veo acá. Pero es claramente ganadora Argentina, sin alargue, sin penales, lo cual está muy bueno también para poder descansar y tener el equipo preparado para seguir jugando en este mundial. Así que la predicción de hoy mejoró muchísimo de lo que había tirado hace prácticamente 24 horas, algo así. Muchos me lo pidieron los suscriptores, así que acá está la predicción. La escaloneta gana tranquilo, jugando buen fútbol, y se termina este sufrimiento de los penales y todo, no está en esta predicción. Gana la selección argentina. Gracias por seguirme, suscríbanse, y vamos Argentina todavía, vamos la escaloneta.